Capítulo 1. Ecos de tinta y orgullo herido. El sol de la mañana se filtraba perezosamente por las calles del barrio de Esperanza Sur, iluminando el polvo que flotaba en el interior del bar de Mauricio Colmenero. Era un día como cualquier otro, o al menos eso parecía, hasta que el aroma a café recién hecho fue bruscamente reemplazado por el olor a papel impreso. En medio del local, la conversación fluía entre los parroquianos habituales, envuelta en ese tono meloso y romántico que a veces resulta empalagoso. Dos jóvenes se despedían con un exceso de dulzura, pidiéndose llamadas perdidas al llegar al trabajo y debatiendo sobre quién debía dar el primer beso, en un bucle interminable de afecto. Mauricio, apoyado en la barra con su habitual pose de autoridad, observaba la escena con una mezcla de aburrimiento y superioridad. Para él, que se jactaba de tener más fuentes de información que el mismísimo Palacio de Aranjuez, nada pasaba desapercibido. Ni una mosca volaba en el barrio sin que él lo supiera. O eso creía. La puerta se abrió y la realidad entró en forma de un modesto periódico barrial, la Gaceta Esperanza Sur. El entusiasmo inundó el bar. Los vecinos hojeaban las páginas con fascinación. Había recetas de patatas a lo pobre, trucos para el hogar y hasta una sección de palíndromos. El ambiente olía a libertad de expresión, a esa magia que solo la letra impresa puede otorgar. Sin embargo, la sonrisa de Mauricio se desvaneció tan rápido como había aparecido cuando descubrió que entre los colaboradores del periódico, incluso su propio camarero tenía un artículo. ¿Cómo era posible? Alguien había osado fundar un periódico en su territorio sin consultarle. Alguien lo había dejado fuera. La respuesta no tardó en llegar, y el nombre del culpable resonó en su mente como una afrenta imperdonable: Chema. El tendero del barrio, el hombre de las gafas redondas y los discursos intelectuales, había lanzado el periódico a sus espaldas. Lleno de rabia, Mauricio arrojó el papel al suelo y lo pisoteó con furia infantil, jurando venganza. Iba a demostrarle a ese sabelotodo que Mauricio Colmenero también podía ser un maestro de las letras. Capítulo 2. 18 primaveras y nubes de espuma. A pocas calles de allí, en el bullicioso hogar de la familia García, una revolución de otra índole estaba a punto de estallar. Aida, una madre trabajadora que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros, había decidido que era el momento de tomar las riendas de su vida. Estaba cansada de ir de un lado a otro, de cargar con las preocupaciones de su familia sin un momento de respiro. Hoy empezaba su nueva vida, y nada la iba a detener. El centro de sus preocupaciones actuales era su hija Lorena. La niña de sus ojos estaba a punto de cumplir 18 años. 18. A Aida le parecía que fue ayer cuando su marido le advirtió con aquella torpeza característica sobre unos métodos anticonceptivos caducados. Recordaba su propio 18º cumpleaños, un día marcado por el trabajo duro, fregando escaleras y cuidando de su primera hija, Soraya. No quería ese destino para Lorena, quería regalarle la fiesta más hermosa, llena de serpentinas, globos y antifaces. Una celebración llena de inocencia. Pero los planes de Aida chocaban frontalmente con la realidad de una joven que ya se sentía adulta. Lorena no quería serpentinas ni tartas tradicionales. Soñaba con una fiesta de la espuma, un concurso desenfadado, música a todo volumen y quizás la presencia de algún famoso pinchando discos. El conflicto generacional estaba servido. Aida, protectora hasta el extremo, veía en cada petición de su hija un peligro inminente, descontrol, malas compañías y errores del pasado. La tensión escaló cuando Lorena, cansada de ser tratada como una niña pequeña, anunció que organizaría su propia fiesta, lejos de los sándwiches de corteza recortada y los platos de cartón. Aida, herida en su orgullo de madre, se negó rotundamente a cederle la casa, enumerando todas las travesuras pasadas de su hija como argumento inamovible. La decepción en el rostro de Lorena fue evidente, dejando un silencio pesado en la pequeña sala de estar. Capítulo 3. La dignidad y el gorila. Mientras las tensiones familiares aumentaban, Luisma, el hermano de Aida, lidiaba con su propia crisis existencial. Siempre buscando el camino fácil, había encontrado lo que parecía ser la oportunidad de su vida, un trabajo remunerado con 200 euros a la semana. Para Luisma aquello representaba una fortuna incalculable, suficiente para invitar a rondas de cañas a su inseparable amigo Barajas y dejar atrás sus días de penuria. El trabajo, sin embargo, tenía un pequeño inconveniente.
Consistía en ser la nueva mascota del equipo de fútbol local, el Racing Deportivo. Barajas, actuando sorprendentemente como la voz de la conciencia, intentó disuadirlo. Le habló del honor, del amor propio y de la dignidad humana. ¿Acaso valía la pena convertirse en un bufón, en un animal de felpa bailando para el entretenimiento ajeno, por un puñado de billetes? Conmovido por las palabras de su amigo, Luisma estuvo a punto de renunciar. Sintió que la dignidad era un tesoro invaluable. Pero la ilusión duró poco. Apenas Luisma dio un paso atrás, Barajas, olvidando todos sus grandes discursos sobre el honor, corrió a presentarse al mismo puesto de trabajo, usando el nombre de Luisma para robarle la oportunidad. La traición estaba consumada, y la guerra por el traje de mascota acababa de comenzar. Capítulo 4. Alianzas secretas y pasos de baile. En el bar, la guerra literaria continuaba. Chema, con su habitual tono didáctico, se burlaba de los intentos de Mauricio por escribir un artículo. Le retó a redactar algo decente para el próximo número, con especificaciones técnicas que sonaban a chino para el hostelero. Mauricio, acorralado por su propio ego, aceptó el desafío. Su primer intento fue un desastre monumental. Un texto infantil, lleno de redundancias sobre lo mucho que le gustaba su propio bar, que provocó las carcajadas de Chema. Humillado pero no vencido, Mauricio buscó una solución alternativa. Encontró a su salvador en Fidel, un joven brillante y elocuente. Por la modesta suma de 70 euros, Fidel aceptó el papel de escritor fantasma. El trato estaba cerrado, Fidel pondría su intelecto al servicio de Mauricio, y este último se llevaría toda la gloria. Paralelamente, Luisma no estaba dispuesto a perder el trabajo de mascota. Consciente de que sus habilidades de baile eran nulas y se asemejaban más a los espasmos de un hombre herido, decidió buscar ayuda profesional. ¿Quién mejor que Fidel, el único chico en el equipo de gimnasia rítmica? Tras rogarle y apelar a su talento innato, Fidel accedió a enseñarle a danzar. Los ensayos fueron agotadores. Luisma, ataviado con ropas ridículas y quejándose de dolores articulares, intentaba seguir las elegantes instrucciones de Fidel. La gracia natural se le escapaba, y sus movimientos bruscos casi terminan en tragedia física. Sin embargo, la determinación de Luisma era inquebrantable, necesitaba ese trabajo para demostrar que podía ser alguien. Capítulo 5. La gran fiesta y el disfraz inesperado. El día del 18º cumpleaños de Lorena finalmente llegó. Aida, tras reflexionar profundamente y escuchar los consejos de sus amigas, comprendió que no podía mantener a su hija en una burbuja de cristal. Tenía que confiar en ella. Con el corazón en un puño, le cedió la casa para su fiesta, imponiendo solo unas pocas reglas básicas: límite de hora hasta las 12 y control estricto con las bebidas. Lorena, eufórica, prometió portarse bien. La noche cayó sobre Esperanza Sur. La casa de los García se llenó de música, luces y jóvenes dispuestos a celebrar. Aida, incapaz de sofocar su instinto maternal, decidió que debía vigilar la fiesta. Pero, ¿cómo hacerlo sin ser descubierta? La respuesta la encontró en un viejo baúl, un voluminoso y ridículo disfraz de vaca, sobrante de alguna promoción olvidada. Enfundada en aquel traje de proporciones absurdas, Aida se infiltró en su propia casa. Moviéndose torpemente entre los adolescentes, intentaba pasar desapercibida mientras su amigo Luisma, que la acompañaba en la absurda misión, no paraba de hacer bromas sobre la anatomía bovina. La situación alcanzó su punto álgido cuando Aida presenció cómo un muchacho intentaba propasarse con Lorena. Olvidando el camuflaje, la madre protectora salió en defensa de su hija. El caos se desató. Lorena, avergonzada y furiosa al descubrir que la vaca gigante era su propia madre, detuvo la música y ordenó a todos que se marcharan. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando ambas mujeres se miraron a los ojos. Aida, despojándose de la pesada cabeza de vaca, confesó sus verdaderos miedos, el temor a que su hija repitiera sus propios errores. Pero también reconoció la madurez de Lorena. Con un abrazo sincero, el conflicto se disolvió. Aida animó a los invitados a quedarse y disfrutar, aceptando finalmente que su pequeña niña ya era toda una mujer. Capítulo 6. Ondas de frecuencia y trabajos compartidos. Mientras la fiesta recuperaba su ritmo, Mauricio se enfrentaba a su mayor desafío.
El artículo escrito por Fidel había sido un éxito rotundo, un análisis brillante sobre la guerra civil en el barrio que dejó a todos boquiabiertos, incluido al propio Chema, quien tuvo que tragarse sus palabras. La fama literaria llevó a Mauricio a ser invitado a un prestigioso programa de Radio Nacional, Perfiles. Sentado frente al micrófono, sintió que había tocado el cielo. Pero la ilusión se desmoronó en el instante en que el presentador comenzó a hacerle preguntas profundas sobre historia, anarcosindicalismo y la columna Durruti. Mauricio, que solo entendía de fútbol y tapas, comenzó a sudar frío. Sus respuestas fueron una sucesión de disparates monumentales, confundiendo batallas históricas con carreras de motociclismo y tácticas de guerra con alineaciones de fútbol. El ridículo fue absoluto, transmitido en vivo y en directo para todo el país. A pesar de la humillación, en el fondo, sabía que era el precio a pagar por su propia vanidad. Al mismo tiempo, la disputa por el trabajo de mascota llegaba a su fin. Luisma y Barajas, tras sabotearse mutuamente en la audición y causarse lesiones absurdas en el hombro y la rodilla, se encontraron frente a los directivos del equipo. Su pelea infantil y desastrosa no los descalificó, por el contrario, los directivos encontraron una solución salomónica. Ambos fueron contratados. El problema era que solo había un traje de gorila. Días después, en el campo de fútbol, la nueva mascota hizo su aparición. Caminaba con una torpeza cómica, tropezando a cada paso. Dentro del caluroso traje, Luisma y Barajas discutían sin cesar. Uno era la cabeza, intentando dirigir el camino, y el otro era la parte trasera, quejándose de la falta de visión y del calor sofocante. Aunque el equipo local perdía por goleada y los aficionados los miraban con perplejidad, ellos habían aprendido una valiosa lección. Habían dejado de lado su orgullo y habían comprendido que, a pesar de las peleas, las traiciones y los dolores físicos, la verdadera amistad consistía en avanzar juntos. Aunque eso significara que uno de los dos tuviera que ir, literalmente, de culo. El barrio de Esperanza Sur cerraba así un nuevo capítulo de sus vidas, demostrando que entre malentendidos, disfraces ridículos y artículos robados, lo que realmente importaba era el amor de la familia, el apoyo incondicional de los amigos y la capacidad de reírse de uno mismo. Y esa, sin duda, era la mejor noticia que se podía publicar.